semana la que les ha tocado. El tema del virus, el petróleo bajando, el dólar subiendo y nadie sabe qué hacer ni qué va a pasar. Por eso me dio por hacer este video. Entonces quiero comenzar haciendo 5 precisiones que considero son fundamentales. La primera es que el petróleo es el 50% de las exportaciones en dólares que hacemos los colombianos. La segunda es que Colombia exporta menos dólares de los dólares que importa. ¿Qué significa eso? Que de una u otra manera todos los días salen muchos dólares de la economía colombiana. Entonces, si el precio del petróleo cae, significa que entran menos dólares y básicamente las cosas se nos complican. En ese entorno es clave que para seguir con este video yo pueda hacer unas claridades que son importantes. La primera, estoy haciendo este video a sabiendas que yo no sé hacer videos y no tengo claridad para hacer esto. Perdónenme por eso. La segunda, es medianoche, estoy cansado, estaba analizando todos los números que puedo analizar. Ténganme un poco de piedad por eso, desde ni siquiera tuve el tiempo de afeitarme. Tercero, todo lo que les diga en este video seguramente va a cambiar en 1, 2, 3, 4 días, porque los indicadores suben y bajan, tienen unas transformaciones gigantescas, por eso lo importante es entender el concepto. Cuarto, la idea es mostrar cómo todo este cambio en el precio del petróleo va a afectar el gasto de los hogares. No me voy a meter con el crecimiento de la economía, no me voy a meter con el déficit fiscal, no me voy a meter con el déficit comercial. Voy a concentrar de manera clara en el tema de gasto de los hogares y cómo esto va a afectar obviamente las ventas de las compañías y dónde están las oportunidades. Entonces todo comienza claramente con la caída del precio del petróleo. Sobre esto hay muchas hipótesis, pero cuando uno revisa el tema, lo que al final está pasando es que desde que llegó el virus a China en diciembre del año pasado, China empezó a reducir su producción lentamente, redujo la demanda de petróleo y hoy tenemos, palabras más, palabras menos, un precio del petróleo a $30 el barril. Hay momentos en que llega a los 32, hay momentos en que baja un poquito y eso hace que el mercado esté completamente asustado y completamente enloquecido. Que históricamente hayamos llegado a esos números, sí, por allá en 2015, comienzos del 2016 hayamos llegado a los $30 el barril, pero ese dato en la historia es un dato muy bajito, sobre todo en los últimos 10 años. Si lo mira uno en una película más larga de los últimos 20 o 30 años, es un número cercano al promedio histórico del precio del barril de petróleo, pero en los últimos años es quizás uno de los datos más bajos, lo que hace que de manera clara la volatilidad de ese precio sea la que nos afecte. Entonces cuando uno ya mira esta segunda gráfica que están viendo, no la gris sino la azul, lo que vemos es que estamos cayendo en precio del petróleo cerca de un 30% frente al año pasado. Eso ya nos había pasado en 2015, eso ya nos había pasado en 2008. Lo cual nos da una claridad que es muy importante, y es que este fenómeno a nivel de magnitud ya lo habíamos tenido. Si bien, claro, pasar de $100 barril a $50 barril es una cosa distinta a pasar de $50 barril a $30 barril, es completamente claro que es distinto, nos permite ver que ya la economía había pasado por este camino. Entonces, ese valor del petróleo claramente afecta el tipo de cambio en Colombia. Cuando ustedes ya miran esta gráfica, la línea verde que pueden ver ahí, se ve que cuando cae el precio del petróleo, el precio del dólar sube. Cuando cae el precio del petróleo, el precio del dólar sube. Y ahorita que el precio del petróleo está cayendo, el dólar está subiendo. Cosas que esperamos y que sabíamos que tenían que pasar y que aún no ha terminado de pasar. Estos 4.000 pesos por dólar que tenemos ahorita podrían subir más, podrían bajar. Esto es muy volátil y se va a demorar en equilibrarse. Pero lo importante es entender que esto no es la primera vez que nos pasa y estos efectos ya los hemos tenido. Entonces, esta dinámica del precio del dólar, que tuvo crecimientos de una u otra manera importantes en los últimos años, particularmente desde 2017, por la caída del precio del petróleo, causa un fenómeno en la inflación de los hogares. Cuando uno mira el crecimiento de la inflación, que es la grafiquita que acaba de salirles ahí, que pueden mirar, se ve como inmediatamente hay cambios en los precios del dólar, hay cambios también en la inflación del mercado. Y esto sí le pega a los hogares. Esto sí le pega a mi mamá y le pega de una manera importante. ¿Qué tan rápido le pega? No es tan claro. Uno podría hablar que tan pronto sube el dólar, se demora 3 o 4 meses en llegar a la inflación, pero hay casos puntuales donde ha sido más rápido, hay casos puntuales donde ha sido más lento. Esto depende no solo de cómo se vaya a transmitir, sino de cómo esté la estructura del gasto de los hogares, y en este momento estaríamos comparándonos contra el fenómeno de 2016, donde la canasta de inflación era distinta a la que estamos midiendo ahorita.
Entonces no es fácil saber directamente cuánto va a ser el impacto, pero sí es importante mencionar que el impacto se va a dar. Y cuando se da un impacto de inflación, claramente el gasto de los hogares se frena. Entonces el gasto de los hogares en Colombia se frena mucho más por los cambios en inflación que por los cambios en tipo de cambio, es decir, en el dólar, lo cual tiene todo el sentido, porque solamente del 10 al 15% del gasto de mi mamá y de todas las mamás de Colombia, eso tiene que ver con el dólar. El resto del gasto está más vinculado a productos locales, que pueden tener uno que otro insumo importado, pero mayormente tienen producción nacional y no se van a ver tan impactados por el fenómeno del tipo del cambio. Pero si uno mira esa línea blanca del gasto de los hogares, más allá de la espectacularidad de datos que tuvimos el año pasado, teniendo el pico más alto en diciembre del año pasado, ya los datos de enero y de febrero nos muestran que comienza a desacelerarse lentamente el crecimiento del gasto de los hogares. Ojo, este dato es a febrero, es antes de la caída del precio del petróleo, es antes de la devaluación que estamos teniendo. Entonces seguramente esto va a tener un cambio en alguna manera, porque en marzo, el mes en el que estamos, claramente hay una afectación a la confianza del consumidor, como lo vamos a ver más adelante, a las expectativas de la gente y a una cantidad de temores que nos están afectando. Pero esa gráfica del gasto de los hogares, que parece muy positiva y que seguramente para las autoridades nacionales es muy buena, no es tan buena cuando uno la mira en función del gasto por hogar o del gasto por persona. Una cosa es todo el mercado y cómo el mercado está creciendo, y ahí tienen que ver los venezolanos, y tienen que ver las remesas, tienen que ver la colocación de crédito y todo lo que sabemos que pasó el año pasado. Pero cuando uno lo revisa ya por hogar, la tasa de crecimiento de hogares es alta y hace que sea menor el crecimiento por hogar en productos. ¿Por qué pasa esto? Porque hay muchos más hogares todos los meses y hay muchas más personas todos los meses, lo que hace que ese gran crecimiento que estamos viendo tenga que repartirse entre las personas. Entonces, cuando uno ve el crecimiento de la cantidad de cosas que compran los hogares, no las personas, los hogares, ha tenido una dinámica muy particular. Por allá, cerca del año 2005, el gasto de los hogares estaba cercano a las 430 categorías de productos y de productos comprados y servicios comprados por mes. Cuando uno mira, ese dato comenzó a caer, por allá hasta febrero 11, inclusive a niveles de 370 productos al mes por hogar. Comenzó a levantarse de manera importante hasta febrero del 17, se frena en el 18, se frena en el 16, en el 17 y en el 18, y en el 19 vuelve y se recupera, aprovechando adicionalmente el crecimiento que ha tenido en febrero de este año, que obviamente es un fenómeno más de comparación, que claramente febrero de este año comparado contra febrero del año pasado tiene el efecto de un día adicional, pero digamos que ese no es el tema en este momento. Lo que es claro es que los hogares hoy, de una u otra manera, para decirlo en un idioma español muy sencillo, están comprando casi la misma cantidad de cosas que compraban hace 15 años. Lo cual es muy raro y muy difícil, porque hace 15 años no habían tantas categorías de gasto como las que hay ahora. No había streaming, no había celulares en la profundidad que están, no estaba el tema de televisión por cable tan profundo como estaba, el tema de internet, una cantidad de categorías como las patinetas eléctricas que hay ahorita por la calle, no estaban en el bolsillo de los hogares. Entonces ve uno como los hogares han hecho un ajuste muy importante desde el 11 hasta la fecha, teniendo una caída grandísima del 8, el 9 y el 10, y después un ajuste muy importante en 16, 17 y 18 que transformaron el gasto. Pero al ponerle esta gráfica encima, el dólar, uno se da cuenta que existe alguna relación entre el comportamiento de este fenómeno. Tan pronto el dólar comenzó a bajar, entre 2005 y 2010, el gasto de los hogares también cayó. Esto tiene que ver con que una mayor población en Colombia, un mayor crecimiento de hogares y fenómenos distintos al tipo de cambio. Del 2011 al 2016, este gasto de los hogares comenzó a crecer afortunadamente de mejor manera, y en ese mismo tiempo se dio la devaluación en Colombia, lo que muestra que esa devaluación no necesariamente frena el gasto, porque la devaluación implica que llegan remesas con más dinero y implica una cantidad de condiciones distintas al ingreso de los hogares, y también que la gente toma decisiones de gasto. Lo que estaba comprando por fuera en online, pues deja de comprarlo y lo busca acá. La gente que estaba comprando en Amazon pasa a AliExpress, la gente que estaba comprando en centros comerciales pasa a San Victorino, y empiezan a darse unos fenómenos duros y claros. Pero ya cuando vienen los golpes de inflación de 2016 y el crecimiento poblacional
de 2017, 18 y 19 por la migración venezolana, el mercado cambia profundamente. Cuando llegan más personas al mercado, la cantidad de compras por hogar pues son menores. Si bien eso parece un enredo matemático, es muy sencillo. El mercado crece muy bien, pero también crece porque hay más gente. Entonces ese mercado que creció, cuando me toca repartirlo entre más gente y a cada uno le toca un pedazo de ponqué más pequeño. Entonces, dicho así, esto nos lleva a uno de los grandes problemas que vamos a ver primero, y es la caída de la confianza del consumidor en Colombia. Este dato aún no ha sido publicado por FEDesarrollo y esta gráfica seguramente está unos meses atrás, pero permite entender lo que pasa. Una cosa es una confianza del consumidor a 2.000 pesos por dólar y otra cosa es una confianza por encima de los 3.000 pesos por dólar. Ustedes ven en esta gráfica como del 2010 al 2014 la confianza del consumidor está en terreno positivo y después llega a terreno positivo. Está cerca de los niveles del 20-30%, de repente se cae de manera impresionante, vuelve y se recupera la confianza, y vuelve y se cae como nunca se había caído, se recupera, vuelve a terreno positivo y vuelve y se cae. ¿Qué pasó ahí? Que el dólar le impactó. Aquí lo que hice yo fue poner el dólar de manera inversa, es decir, por sorprenderlo como si fuera una cifra negativa, para que vean la relación directa con la confianza del consumidor. A 2.000 pesos por dólar, el colombiano es feliz. El colombiano podía estar en Amazon, el colombiano estaba comprando Audis y el colombiano compraba Apple. Tan pronto se voltea el precio del petróleo, allá en 2014, 2015, se cae el mercado del petróleo, no tenemos una devaluación, pasamos de 2.000 a 3.300 pesos por dólar, se cae la confianza del consumidor y la gente pasa de Amazon a AliExpress, de Audi a Transmilenio, de Apple a Huawei de un solo golpe. El consumidor se adapta y aprende rápidamente. Mi paso seguido, mientras el consumo comienza a recuperarse, la confianza, el tipo de cambio comienza a recuperarse, la confianza se cae de manera importante. ¿Por qué se cae? Por la implementación del IVA del 19%, que fue quizás el momento más bajo en la confianza del consumidor, que puede ser superado con los indicadores de confianza del consumidor de marzo y de abril que serán publicados en los próximos meses por FEDesarrollo. Pasado este fenómeno, sale el cambio presidencial, la confianza de la gente vuelve, hay un fenómeno de esperanza y al comenzar el gobierno vuelve y se ajusta inmediatamente al tipo de cambio. Entonces, todos estos fenómenos, donde se ve claramente que la confianza del consumidor está ligada al tipo de cambio, nos hacen pensar que claramente, ante la devaluación que estamos teniendo, vamos a tener una caída de la confianza del consumidor. Pero todos estos cambios nos llevan a un tema que es importantísimo. Cuando uno revisa el gasto per cápita, ya no por hogar como lo veíamos anteriormente, sino per cápita, claramente el gasto de las personas ha crecido. Si uno dice que la gente podía comprar 100 cosas en noviembre del 15, que fue cuando hice esta gráfica, se ve claramente que en 2016, 2017 y 2018 se frenó el gasto y en 2019 vuelve y se recupera. Pero ese fenómeno viene de un proceso mucho más largo. Pero ojo, este dato está calculado solo con colombianos. Cuando uno al dato le mete la población venezolana, ese per cápita se modifica en los últimos años, mostrándonos una cosa absolutamente sencilla que es muy parecida a la que mencionaba anteriormente. En el año 2019 compramos 5 cosas más por persona que las que compramos en noviembre del 15, lo que significa que de una u otra manera la gente no está teniendo un crecimiento del gasto como lo debería tener, porque claramente en 4 o 5 años hay muchos más productos en el mercado que hacen que la gente sienta que puede comprar más y que necesita comprar más dentro de este mercado. Entonces, este fenómeno obviamente surge por la crisis del 2008, en el momento de la primera caída, y la segunda caída está planteada por la caída de los precios del petróleo, el tema de la inflación de 2016 y el tema del IVA en 2017. Ahí está, es claro, comprensible, y uno dice, es evidente que así es, pero esto desemboca un proceso que es fundamental entender ahorita. Hasta más o menos 2008 las cosas eran normales. Cuando se cae el mercado nos demoramos 5 años en recuperar esa capacidad de compra. Ante la caída anterior nos demoramos 4 años, lo cual nos muestra que el mercado es más fuerte, tiene una capacidad distinta, pero también tiene unas condiciones distintas. Hay más gente, hay otro tipo de mercado, hay una penetración bancaria distinta y hay un fenómeno de mercado completamente distinto. ¿Por qué? Porque inicialmente éramos aprendices como compradores. Hasta más o menos 2008-2009 éramos compradores de productos básicos en canal tradicional y hacíamos las cosas como siempre las habíamos hecho.
Del año más o menos 2008, 2009 hasta el 2014, nos creíamos ricos, nos creíamos tapados en plata, la gente era feliz importando productos y haciendo de todo y básicamente estamos en una fiesta maravillosa. Cuando se voltea el precio del petróleo, llega el guayabo de esa fiesta y nos toca pagar el problema, dando espacio a que creciera dentro del mercado el ecosistema de precios bajos. Ahí está De Uno, ahí está Wingo, ahí está Viva Colombia, ahí está H&M y una cantidad de marcas se dieron a decir, oiga, yo puedo hacer lo mismo más barato con buena calidad, transformando el comercio, transformando el ecosistema y transformando al comprador, que pasó de buscar que todo fuera bueno, bonito y barato a que ahora todo tiene que ser barato, cerquita y rápido. Esta redefinición del mindset del comprador nos llega con un comprador que hoy ya entiende más, sabe comprar en diferentes canales, sabe comprar diferentes productos, sabe comprar diferentes marcas y es mucho más sólido que antes de la crisis. Y este tema es fundamental, porque la gente que hoy está comprando ya ha vivido dos crisis importantes de caídas del precio del petróleo. La tercera crisis ya no le va a pegar tan duro porque ya aprendieron, pero claramente hay una cantidad de jóvenes que no la han vivido. Entonces vamos a tener diferentes dinámicas dentro del mercado según la edad de las personas y las experiencias que hayan tenido. ¿Qué puede pasar en el gasto con un dólar por encima de los 4.000 pesos por dólar? El primer fenómeno fundamental a entender, que ya lo había mencionado anteriormente, es que se va a caer la confianza del consumidor. Eso va a ser un mensaje negativo para el mercado, pero hay una relación directa entre confianza del consumidor y precio del dólar. Tan pronto se caiga el dólar, la confianza del consumidor se va a caer. Segundo, de manera clara los hogares van a tener una estrategia de hacer menos compras en line, particularmente compras al extranjero, donde cosas como AliExpress, Rose Hall, Amazon se van a ver afectadas de manera clara. Tercero, va a pasar un fenómeno muy importante de anticipación de compras. No es claro que pase, pero podría comenzar a pasar. Por ejemplo, la gente que quiere comprar carro va a decir, yo lo compro ya antes de que suban los precios. La gente que va a comprar televisores dice, yo lo compro ya antes de que me cambien los precios en el mercado. Y lo mismo van a pasar con muchos de los que llamamos bienes durables, que son carros, tecnología e inclusive vivienda. Puede pasar o no puede pasar, pero son fenómenos que ya hemos visto. Cuarto, comienza a transmitirse inflación en unos 3 o 4 meses, es decir, cerca de mitad de año es cuando vamos a empezar a sentir de verdad el golpe de lo que está pasando. En marzo sentimos miedo, por allá en junio, julio, agosto vamos a empezar a sentir los verdaderos efectos económicos de lo que está pasando y nos tenemos que preparar para eso. Lo que nos va a llevar a una nueva reestructuración del gasto de los hogares, a una nueva reestructuración de canales que van a permitir que el consumidor tome nuevas decisiones sobre las que ya había aprendido. Afortunadamente el ecosistema de precios bajos ya está, el ecosistema de premium está y permite que las cosas puedan equilibrarse y funcionar. Quinto, va a retornar una preferencia por la compra de bienes usados. Ya ha pasado el fenómeno de inflación, ya estando cerca del final de 2020 o comienzo de 2021, la gente va a decir, ok, si compro carro, puede ser mejor comprar un carro usado, puedo comprar un televisor usado, puedo comprar un celular usado, porque mi tema de compra va a estar regulado por un cambio de inflación. ¿Qué tan grande puede ser esa inflación? No creemos que llegue al 9% que llegó en 2016, donde claramente el fenómeno del niño tuvo mucho que ver y transformó las decisiones de compra. Pues si podemos ver una inflación por fuera de la meta del Banco de la República, dependiendo que tanto suba el dólar y que tanto tiempo se mantenga arriba. Y eso tiene que ver con cuánto tiempo va a estar a $30 el barril de petróleo, que esperamos no dure mucho, pero según las condiciones del mercado, hoy por hoy es casi que impredecible. Lo que nos lleva a que va a llegar un nuevo consumidor a Colombia. Este nuevo consumidor y comprador aún no lo entendemos, porque no sabemos en el próximo año qué fenómenos van a pasar. Sabemos que inicialmente viene un fenómeno de miedo, después viene un fenómeno de incertidumbre, después viene la inflación, después viene la reestructuración de las canastas de gasto y de esos cambios que se dan, la gente no tiende a devolverse al punto de origen, sino vamos a ver el surgimiento de un nuevo consumidor y comprador en Colombia. Entonces el mensaje es relativamente claro. Básicamente durante 2020 no van a haber grandes cambios en la estructura de gasto de los hogares en Colombia, no tenemos por qué entrar en pánico a menos de que haya un fenómeno más grande del que estamos viendo, que la devaluación llegue a niveles techo mucho más altos, que parece que eso no puede ocurrir, no está hablando de 5.000 o 6.000 pesos por dólar, lo cual, insisto, no se ve que se puede ocurrir. Paso de tener que el precio del petróleo bajara muchísimo más y parece que no tiene cómo bajar, ya que afortunadamente China ya comienza a dar partes positivos sobre el tema del virus y seguramente lentamente irá recuperando su economía y lentamente se irá transmitiendo al precio del petróleo y eso lentamente nos llegará por dólar y nos irá dando otra vez la fuerza que necesitamos.
Pero lo que queda claro es que después de este año que se nos viene, que comenzó más o menos al final de la semana pasada, el comprador que conocíamos va a empezar a cambiar. Y como empresas tenemos que tener de manera ágil acciones y activaciones que permitan que el comprador se sienta tranquilo, reduzca su incertidumbre y nos prefiera como una oportunidad clara en este momento en que siente que de una u otra manera todo el mundo acaba de cambiar.